tu organismo, en tu estómago, hígado, páncreas e intestino cuando consumís aguacate o palta todos los días. Te voy a contar cómo funciona el potasio, el azúcar, las grasas, la caloría y otros nutrientes de la planta en tu cuerpo. Pero además vamos a hablar de cuánta palta deberías consumir por día y cómo elegir la mejor palta de todas en la verdulería. Empecemos por acá, una de las partes más interesantes. Todos nosotros pensamos que la palta contiene mucha azúcar. ¿Sabes lo que contienen 100 gramos de palta, que es una palta pequeña? Contienen 9 gramos de hidratos de carbono. El azúcar es un tipo de hidrato de carbono. De hecho, el azúcar es un hidrato de carbono malo que nos aporta calorías, inflamación, adicción, nos hace obesos, hipertensos, diabéticos, nos daña y destruye nuestro cuerpo. Sin embargo, de estos 9 gramos que contiene una palta o un aguacate pequeño, 7 u 8 son hidratos de carbonos buenos, es decir, hidratos de carbono que nuestro cuerpo no lo puede digerir. Es decir, si vos consumís un aguacate, la mayoría de estos hidratos de carbonos son fibras, es decir, hidratos de carbono no digeribles. ¿Sabes lo que hacen estas fibras en tu cuerpo o estos hidratos de carbono? En tu estómago aquí no pueden digerirse. Ellos acumulan agua y forman una gelatina. En tu estómago esta gelatina tiene la capacidad de distender el estómago. Cuando tu estómago está distendido, vas a sentir menos hambre. Es decir, vas a comer menos. Es probable que subas menos de peso y que comas menos si consumís alimentos con fibra, como por ejemplo la palta. Estos hidratos de carbono no digeribles, también llamados fibras, luego van a pasar a tu intestino delgado, este que está acá. En el intestino delgado, la gelatina, la malla de fibras esa que se formó entre las fibras y el agua, van a impedir la absorción del colesterol, por ejemplo. Nosotros sabemos muy bien que consumir alimentos con fibras puede disminuir notablemente los triglicéridos de tu hígado y de tu sangre. También sabemos que consumir palta todos los días no aumentará el colesterol sanguíneo, incluso aunque tenga muchas grasas. Ya vamos a hablar de eso. Sin embargo, estos hidratos de carbono no digeribles van a pasar por todo tu intestino delgado y van a llegar al intestino grueso. En el intestino grueso, como todavía no se digirieron la mayoría de estos hidratos de carbono, las bacterias que allí habitan van a destruir y van a fermentar estos hidratos de carbono. Esa fermentación de estos hidratos de carbono que tiene la palta van a producir alimento para otras bacterias buenas. Esas bacterias buenas van a aumentar nuestra salud por mejorar nuestro sistema inmunológico, mejorar incluso nuestro estado de ánimo, mejorar nuestra digestión y tantos otros beneficios que sabemos sobre las fibras. Además, a nivel del páncreas, estas fibras que están acá van a absorberse, van a permitir que el resto de los alimentos se absorban muy lentamente. Y esto va a permitir que el páncreas, cuando libere insulina hacia la sangre, lo haga de manera lenta y que no se produzcan los picos de insulina que sabemos que nos inflaman, nos engordan, nos producen diabetes, hacen que guardemos triglicéridos en nuestro hígado. Entonces, mirá si los azúcares de la palta no serán los mejores. Ahora, ¿qué pasa con las calorías de la palta? Nosotros sabemos que una palta pequeña de unos 100 gramos, recordá, una palta grande puede llegar a tener hasta medio kilo, entre 400 y 500 gramos. Una palta pequeña, 100 gramos aproximadamente, que es la dosis que nosotros te recomendamos habitualmente. Ya vamos a hablar de eso. 100 gramos de palta contiene unas 150 kilocalorías, pero como siempre dice mi hermano en todos sus videos, no importan tanto las calorías, sino que cada caloría valga la pena, porque estos son bastantes calorías. De hecho, si vos estás tratando de perder peso, 150 kilocalorías es bastante. Sin embargo, la caloría de las paltas no se asocia con aumento del perímetro abdominal. ¿Qué estoy queriendo decir en castellano? Que los pacientes que tratan de bajar de peso y hacen ejercicio y tienen hábitos de vida saludable, cuando consumen palta no aumentan de peso, sobre todo si tienen una vida saludable. Entonces, no te preocupes por las calorías de la palta y consumila con moderación, siempre preguntándole a tu nutricionista ante la duda. Si consumís guacamole, cuidado, no te pases. Ya te voy a contar la dosis para evitar que la palta sea un problema y que siga siendo una solución y un alimento saludable. Hablemos ahora de las grasas. La palta contiene una cantidad exagerada de grasas, unos 15 gramos
cada 100 gramos de palta, es decir, una palta pequeña. Sin embargo, las grasas de la palta se llaman monoinsaturadas, que son un tipo de grasa excelente para nuestro organismo. De hecho, si alguna vez escuchaste hablar del aceite de oliva, que todos los conocemos, bueno, el aceite de oliva tiene ácido oleico, que es un tipo de grasa monoinsaturada. La palta también contiene ácido oleico. De hecho, una de las mejores fuentes de ácido oleico, si no es la mejor de ácido oleico líquido, es el aceite de oliva. En cambio, una de las mejores fuentes de este tipo de grasa buena es la palta. Entonces, consumir palta te va a generar beneficios a tu salud. Entonces, vos consumís la palta, los ácidos grasos monoinsaturados, nosotros sabemos muy bien que cuando se absorben no se acumulan en tu barriga. Sabemos que a estos ácidos grasos no se le permite, o nuestro cuerpo no le permite que se acumulen. Sabemos que estos ácidos grasos buenos no se transforman en triglicéridos y no aumentan el colesterol en sangre. De hecho, están muy bien estudiados en humanos que consumen grandes cantidades de grasas monoinsaturadas y hacen ejercicio y demás, que consumir ácidos grasos de este tipo disminuye notoriamente los triglicéridos y no tiene efectos sobre el colesterol. E incluso algunos expertos creen que puede hasta disminuir el colesterol. ¿Sabes lo que también sabemos? Que consumir grandes cantidades o cantidades abundantes de ácidos grasos buenos puede disminuir el riesgo de formar placas en las arterias, placas de ateroma, placas de grasa, e incluso puede disminuir el tamaño de esas placas cuando acompañas esos hábitos saludables, porque no quiero decir dieta, esos hábitos saludables con ejercicio, control del estrés, etc. Entonces, si vos disminuís la formación de placa en tus arterias gracias a estos ácidos grasos, vas a tener menos infartos, menos ACV y menos mortalidad al final. ¿Sabes lo que además hacen estas grasas buenas de la palta? Mira, la palta o el aguacate tienen vitaminas A, E, K y B, pero estas tres, AEC, son vitaminas llamadas liposolubles, es decir, para absorberse, ellas van a diluirse, si se quiere, en grasa. Y eso va a permitir que su absorción sea muy buena. ¿Qué te dije yo que tiene mucho la palta? Grasas buenas que van a permitir que estas vitaminas en tu intestino se absorban de manera rápida, eficiente y estén biodisponibles. La vitamina A sabemos muy bien que ayuda a la función ocular. Ya vamos a hablar más porque hay dos componentes del aguacate que son fundamentales en este sentido. La vitamina E sabemos muy bien que es un antioxidante y antiinflamatorio que va a permitir que estés más sano y va a combatir los radicales libres que te envejecen y dañan tus células. Y la vitamina B o el complejo de vitaminas B sabemos que son necesarias para el sistema inmunológico, el cerebro y tantas otras funciones. Continuemos. La palta, además de azúcar buenas, calorías, grasas, contienen estas dos sustancias llamadas luteína y zeaxantina. Estas dos sustancias, si vos las querés aprovechar, están justo en el borde del aguacate, es decir, entre la cáscara y la pulpa es la parte verde más oscura. Por eso rayá bien y sacá todo, porque estas dos sustancias o estas dos moléculas van a ser utilizadas por una parte del ojo, que es literalmente la retina y en especial la mácula de la retina, donde están células especiales que te van a permitir ver bien, es decir, la agudeza visual, pero también ver correctamente los colores. Es decir, la luteína, la zeaxantina y la vitamina A pueden colaborar a que no tengas problemas de vista. Si bien esto está todo en estudio, hay estudios muy interesantes con estos compuestos e incluso con la vitamina A respecto a la mejoría de la función ocular. Antes de contarte cuánto aguacate tenés que comer todos los días y cómo elegirlo, déjame que te cuente lo último. A mí como cardiólogo esto me encanta. Fíjate, esto es un vaso sanguíneo. Nosotros sabemos que hay pacientes, una gran mayoría o todos los pacientes que yo atiendo son hipertensos. Ser hipertenso quiere decir que tu presión arterial está alta todo el tiempo, sin importar qué estés haciendo. Y eso fuerza a tu corazón a bombear más fuerte. Eso va a terminar por hacer que aumente el tamaño de tu corazón y que los vasos sanguíneos se dañen, dando origen a enfermedades como infartos, accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal y tantas otras enfermedades que son la principal causa de muerte de todo el planeta. Entonces, controlar la presión arterial es muy importante. Si vos sos una persona hipertensa, en el 99% de los casos los cardiólogos vamos a utilizar medicación para que tu presión esté normal. Pero además vamos a
combinar esa medicación con hábitos de vida saludable, bajar de peso, hacer ejercicio y comer alimentos saludables. Dentro de esos alimentos saludables se encuentra el potasio. Consumir cantidades adecuadas de potasio y bajas cantidades de sodio van a permitir que los vasos sanguíneos se abran o se dilaten más, disminuyendo la presión arterial y el daño en tus arterias. La palta contiene altas cantidades de potasio y bajas cantidades de sodio, es decir, es un alimento ideal para el paciente hipertenso. Sin embargo, si vos sos un paciente que tiene problemas en los riñones, cuidado, porque consumir altas cantidades de potasio puede ser contraproducente. Este es un punto a destacar y también a tener cuidado del aguacate. Vamos ahora a los tips prácticos. ¿Cuánto aguacate debería comer? ¿Puedo consumir aguacate todos los días? Mira, ningún alimento en exceso es bueno. La palta no es la excepción. Si a vos te gusta el aguacate, podés consumirlo todo el día. ¿Cuánto? Medio aguacate grande o un aguacate pequeño. Sin embargo, nosotros sugerimos que consumas 3 a 4 paltas por semana. Pequeñas, recordad. Si es grande, partila a la mitad. Trata de que sean 100 gramos para obtener las proporciones de las que yo te hablé acá. Sin embargo, si vos consumís palta o aguacate todos los días, recordá que no es lo ideal. ¿Por qué? Porque vos estás reemplazando ese alimento por otros alimentos. Nuestra recomendación siempre es consumir muchas frutas y verduras, pero de distintos colores, alternalos. El color de la fruta va a dar origen a las vitaminas y a los minerales que tengan. Entonces, un día una banana, el otro día un aguacate, el otro día una manzana, y así vas alternando para tener suficiente cantidad de micronutrientes y que no te falte nada. Ahora, ¿cómo yo puedo elegir el mejor tipo de aguacate en la verdulería? Mira, nosotros te recomendamos una pequeña o una grande partida a la mitad. Lo segundo, el tallo del aguacate que está acá tiene que ser de color marrón, no tiene que ser verde y tiene que ser fácil de extraer. Y cuando vos lo extraigas, debajo tiene que quedar una pulpa amarilla, ni verde ni oscura. ¿Por qué? Porque si está oscura probablemente está pasada y si está muy verde probablemente esté muy inmaduro. Sin embargo, si tenés que elegir entre el verde clarito y el verde oscuro, elegí paltas inmaduras que tienen más fibras y menos azúcar. Recordá que la cantidad de azúcar igual de la palta es insignificante. El segundo tip, la palta debe ser de color marrón, ni verde fluorescente ni negra, tiene que estar en el medio. Y por otro lado, cuando la movés, el carozo que está adentro puede desprenderse. Si se desprende, eso es una señal de que probablemente esté a punto. Pero ojo, si se desprende y se mueve mucho, también puede estar pasada. Y por último, la consistencia de la palta. Si vos la tomás por arriba o por los costados, la consistencia no tiene que ser ni muy dura ni muy blanda, tiene que estar en el medio. Por otro lado, recordad que existen más de 20 tipos de paltas y no todos estos consejos se aplican a todos los tipos de palta. Sin embargo, consumir cualquier tipo de palta en las dosis que nosotros dijimos le van a producir esto a tu organismo. Esperamos que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.